Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal de Valerius FC, donde tratamos temas de física y matemáticas para secundaria, preparatoria y bachillerato. Si no te has suscrito al canal, te hacemos la invitación a que lo hagas. Esperemos que en el futuro esto te traiga beneficios a ti en estas materias. El tema de este video: suma de vectores mediante el método algebraico. Vámonos directamente a un ejemplo. Determina la magnitud y la dirección del vector resultante de la suma de los siguientes vectores. Bueno, aquí tengo dos vectores, ¿sí?, donde me piden hacer la suma. Y al resultado de esa suma es lo que se le va a conocer como el vector resultante. La información me la pueden dar de dos maneras. Esta es una opción, así me pueden presentar la información, o la otra a través de algo geométrico, como es lo que estoy encerrando del lado derecho. Del lado derecho parece más obvio, ¿no? Están dibujados los vectores. Estos símbolos que vemos aquí significa el tamaño del vector, ¿sí? El vector A tiene un tamaño de 50 unidades y el vector B tiene un tamaño de 80 unidades. El vector A hace un ángulo de 30 grados con respecto al eje X positivo. En cambio, el vector B hace un ángulo de 75 grados también con respecto al eje X positivo. ¿De acuerdo? Entonces me están pidiendo sumar estos dos vectores. Otra manera de que me presenten la información es como lo tengo del lado izquierdo. Esta primera cantidad que ahorita justamente estoy señalando es la magnitud del vector. Y esta segunda cantidad es el ángulo con respecto al eje X. De igual manera, el vector B, para distinguirlo del vector A, me dicen que el vector B tiene una magnitud de 80 unidades y que forma un ángulo de 75 grados con respecto al eje X positivo. A veces cuando queremos señalar otro eje que no sea el eje X positivo, hacemos la descripción completa. En caso contrario, siempre se entiende que el ángulo siempre lo vamos a medir desde el eje X positivo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a quitar estas flechas para dejar nuestro problema como estaba originalmente. Perfecto. Ahí está. Ahora sí, comencemos a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar las componentes de cada vector. El vector A tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Lo mismo va a pasar con el vector B. Va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Perfecto. Ahí está. Entonces, cada uno de los vectores tiene una componente. Bueno, aquí está. Pongo estas flechitas que indican que estoy trabajando con vectores. Recuerden que los vectores los podemos escribir de esta manera, los podemos representar de esta manera, o en su caso utilizamos letras negritas. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. Borro esto. Ahí. Muy bien. ¿Cómo calcular las componentes de un vector? Eso ya quizás su maestro ya les dio las fórmulas, pero vamos a recordarlas. Aquí está. ¿Quieres calcular la componente X? Utiliza esta fórmula. ¿Quieres calcular la componente Y? Utiliza la fórmula de abajo. El ángulo siempre lo vas a tener que medir a partir del eje X positivo hasta donde se encuentra el vector en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Para que estas fórmulas sean válidas, tienes que llevar a cabo el proceso así como lo acabo de describir. Bueno, comencemos. Componente X del vector A. El tamaño del vector, que son 50 unidades por coseno de 30 grados. Ok, hago esta operación, tomo mi calculadora, 50 por coseno de 30. Debo de tener cuidado que mi calculadora, cuando escriba los ángulos, esté en grados. 43.30 en este caso. Ahora, componente Y.
En este caso la componente y es 50, que es la magnitud, por el seno de 30 grados. En este caso tomo la calculadora, 50 por el seno de 30 grados, y esto me da exactamente 25. Entonces el vector A, déjenlo escribo ahora con letras negritas, esa es otra manera de hacerlo, ¿sí? Entonces el vector A, sus coordenadas son 43.30 en X y 25 en Y. Ahí está. Vamos con las coordenadas del vector B. Entonces comencemos. Coordenada en X. ¿Cuánto va a valer la coordenada en X? El tamaño del vector, que en este caso son 80 unidades, por el coseno de 75 grados. Tomo nuevamente mi calculadora. 80 por coseno de 75 grados. En este caso me dice que son 20.70. Perdón, escribo 20.70. ¿Y cuánto vale la coordenada Y? La coordenada Y en este caso son 80 por el seno de 75 grados. Por lo tanto, esto es, tomo nuevamente la calculadora, 80 por el seno de 75 grados. Y en este caso es 77.27. Ya tengo por lo tanto las coordenadas del vector B. Las coordenadas del vector B van a ser 20.70 en X, coma, ¿de acuerdo? 77.27 en Y. Teniendo las coordenadas, ahora el siguiente paso es sumar estas dos coordenadas para obtener el vector A, el vector A más B, al cual le puedo llamar C o le puedo llamar R, haciendo referencia a resultante. Ok, entonces tengo que sumar. ¿Cómo se suman vectores? Una vez que se tienen las coordenadas, sumar vectores es muy fácil. Sumamos X con X, sumamos Y con Y. Si en algunos casos alguna de las coordenadas fuera negativa, pues igual hay que hacer la suma de un número positivo con un número negativo, que realmente eso sería una resta. Pero en este caso, como las cuatro coordenadas son positivas, el proceso va a ser muy sencillo. 43.30, que es la X del vector A, lo sumamos con 20.70, que es la X del vector B, por un lado, y por otro lado 25 lo sumamos con 77.27, X con X y Y con Y. Ok, vamos un poquito hacia abajo, vamos a mover esta parte, vamos a mover para tener un poco más de espacio. ¿Y qué me queda? A más B va a ser igual a 43.30 más 20.70. Esto me da 64. Perdón, me hacen falta los paréntesis. Entonces aquí son 64, 25 más 77.27. Y esto me da 102.27. Entonces, si yo sumo estos dos vectores, ahora el nuevo vector tendrá estas coordenadas, 64,102.27. Pero a veces no nos conformamos con eso. También, generalmente, una vez que ya tenemos las coordenadas del vector, lo que hacemos es pedirle al alumno que saque la magnitud de este vector. Ok, magnitud del vector resultante. Muy bien. Igual seguramente su maestro o maestra ya les dijo cómo calcular la magnitud de un vector. No es otra cosa más que aplicar teorema de Pitágoras. Es todo lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Dejen, aquí está, ahí está. Ya tengo la fórmula. Perdón, déjenlo un poco más pequeño. Perfecto, ahí está. Si quieres calcular la magnitud de un vector, lo único que tienes que hacer es aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, comencemos. ¿Cuánto es la magnitud del vector resultante? Voy a ponerle R para acordarme que es el vector resultante. Raíz cuadrada de 64 al cuadrado más 102.27 elevado al cuadrado. Hago
hago esta operación en mi calculadora. Entonces tomo mi calculadora y con cuidado hago la operación. 64 al cuadrado más 102.27, 122, ahí está. Y esto me da 120.64. Entonces, el resultado de sumar estos dos vectores me va a dar 120.64. Y ahora me falta la dirección. Entonces, dejen, escribo acá la dirección del vector. Perfecto. Fórmula. Aquí sí es importante acordarse de las fórmulas. Vamos a buscar la fórmula. Perfecto, ya lo tengo. Aquí está. Entonces, vamos a reducirla para que quede visible. Ahí lo tenemos. Perfecto, ahí está. Entonces, queremos calcular la dirección del vector, entonces hacemos esta operación. Ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1. ¿Cuánto vale la componente vertical? 102.27 dividido entre 64, que es el valor de la componente horizontal. Tomo mi calculadora, en la calculadora empiezo con Shift, oprimo la tecla tangente, escribo paréntesis izquierdo, 102.27, que es la componente vertical, entre 64, cierro el paréntesis, coloco paréntesis derecho y le doy igual, y me dice 57.96 grados. Entonces, ya tengo toda la información. Al sumar estos dos vectores, el vector A con el vector B, obtengo un vector cuya magnitud va a ser de 120.64 grados, 120.64, y que va a formar un ángulo de 57.96 con respecto al eje X positivo. Entonces, más o menos es un vector así, bastante largo, su magnitud debe ser de 120.64 y debe formar un ángulo, perdón, dejen, corrijo esta parte. Si mido este ángulo, ese ángulo tiene que medir 57.96 grados. Bueno, pues así es como se resuelve una suma de vectores utilizando el método algebraico. Y si lo podemos hacer para dos vectores, pues lo podemos hacer para 3 o más vectores. Claro, entre más vectores sean, mayor cantidad de operaciones tenemos que hacer y mayor cuidado debemos de tener también. Bueno, espero que este video sea de gran ayuda. Nos vemos hasta la próxima, que estén bien.